Eh, el título de mi prédica es Pilares Fundamentales. ¿Alguien sabe qué es un pilar y para qué sirve? Es una columna, sí. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven los pilares, las columnas? Para sostener una estructura, ¿sí? Si nos ponemos a ver en nuestras 4 paredes, tenemos 8 pilares, ¿sí? Que sostienen esta estructura. Por ejemplo, podemos ver, tenemos 3 visibles y 2 que no podemos ver por forma de estéticamente, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que tener esos pilares, esas bases que nos puedan sostener a nosotros Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esas bases, esos fundamentos que nos puedan sostener a nosotros en el transcurso de nuestra vida, porque siempre vamos a encontrar dificultades, como por ejemplo, a veces construimos una casa y de la nada viene un temblor y si no tuvo una base sólida, tristemente se cae y el trabajo que hiciste se pierde, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces sufrimos, ¿sí? Nos pasamos por situaciones de que si tu base no está sólida, te va a llevar a apartarte de la iglesia y alejarte, ¿sí? Porque no tenemos esas bases bien puestas. Incluso hay una música que dice, construye tu vida sobre la roca y durará. No, bueno, a eso vamos, ¿no? Y hoy quiero que reflexionemos acerca de la importancia de esos pilares en nuestra vida, ¿sí? Para mí, yo los resumí en 3. Y para mí esos son los pilares fundamentales de nuestra vida espiritual, ¿sí? Uno es la oración, el otro es la predicación, ¿sí? Y el otro es el estudio de la palabra, ¿sí? Para mí, la vida espiritual se basa en esto, en estas 3 cositas, ¿sí? ¿Pero por qué? Nosotros tenemos una comisión que Jesús nos dejó. Tenemos una tarea, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 28, del 19 al 20, dice, por tanto vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si bien estos versículos no te dicen tenés que orar, estudiar y predicar, sí nos manda a hacer una tarea, ¿sí? Pero nosotros para poder enseñarles a otros, primero tenemos que aprender nosotros, ¿sí? Y para nosotros aprender, primero nos tenemos que poner en manos de Dios, porque si no, las escrituras no las vamos a entender. Hay muchas cosas que incluso con oración no llegamos a comprender, ¿sí? Y cuando acá te dice hacer discípulos, para nosotros poder transmitir un mensaje, no solamente se hace desde un púlpito hablando, sino que nosotros tenemos que predicarlo a diario con nuestros actos, ¿sí? Nuestras actitudes definen mucho quiénes somos, qué somos y por qué. Incluso nuestros actos, a veces hay personas que nos preguntan, ¿qué sos? O sea, por cosas que no comes, por cosas que no haces, por cosas que no decís, les lleva a ellos la curiosidad de preguntarte quién y qué sos, ¿sí? Entonces ahí vos venís y decís, yo soy de la iglesia adventista del 7º día, y ahí te preguntan, ¿y qué es eso? ¿Sí? Pero si nosotros llevamos una vida secular, como todos estos, nunca te van a preguntar el ¿qué sos? ¿Sí? Entonces, otro versículo que también nos habla acerca de esto es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para una buena obra. ¿Sí? Solamente cuando nosotros estudiemos la Biblia, vamos a poder llegar a la perfección. Y ahí decimos, pero estamos en un mundo de pecado, no puedo dejar de pecar. Claro que sí. El momento en que nosotros nos confiamos en Dios y le entregamos nuestra vida a Él, lo vamos a poder obedecer, ¿sí? Por amor. Y si desarrollamos un poco más el primer punto, que sería el estudio de la Biblia, ¿sí? La Biblia es la forma en la que Dios tiene que para comunicarse con nosotros. En tiempos antiguos, Dios escogía una persona a la que se le revelaba, le hablaba, y esa persona nos transmitía un mensaje.
Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, ¿sí? Y Salmo 119, 105 es un versículo muy conocido que dice, lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera en mi camino, ¿sí? El estudio constante de la Biblia nos permite conocer más a Dios, ¿sí? Y nos permite entender cuáles son sus enseñanzas para cada uno de nosotros, nos permite conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Esto lo podemos ver en Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque en vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, es que en realidad vamos a conocer a Dios y cuál es el carácter de Dios, ¿sí? Y recién ahí lo vamos a poder seguir, ¿sí? Porque Él es, incluso cuando Él estuvo acá en la tierra, hay una frase que todos conocemos que dice, ejemplos dados para que como yo haga, vosotros hagáis. Pero si nosotros no estudiamos, no lo vamos a conocer, no vamos a saber qué ejemplo nos dejó, qué hizo, qué no hizo, ¿sí? Es importante dedicar tiempo regularmente a nuestro estudio, ¿sí? Y bueno, nuestra iglesia tiene un plan de estudio que es muy eficaz y que nosotros tenemos que aprovecharlo. Y esto es el momento de la escuela sabática, ¿sí? El poder levantarnos todos los días, nosotros, y estudiar la escuela sabática es un montón, ¿sí? Y nos va a dejar grandes conocimientos, ya que trimestral estudiamos un tema en específico. Ahí los invitaría a leer Santiago 1:22, que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañaos a vosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros solamente venimos acá y escuchamos, pero nosotros no la estudiamos ni la ponemos en práctica, no estamos engañando al hermanito que nos ve todos los días, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Ahora, continuamos con la oración. La importancia de la oración en nuestra vida, ¿sí? La oración es la comunicación que yo tengo directa con Dios. Sí, es el único medio, no hay otro medio, no tiene un teléfono, no tiene un mail, no tiene una red social en la que yo me pueda comunicar con Él. Así que es importante que yo le pueda dedicar tiempo a Dios por medio de la oración, ¿sí? Para expresarle mis peticiones, mis agradecimientos, buscar su dirección, expresar mis dudas, desahogarme, ¿sí? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracia, ¿sí? Cuando nosotros estamos afanados o preocupados por algo, es porque no le hemos dejado las cosas en manos de Dios, ¿sí? Hay una frase de Mía que ella dice, pasó por acá y había una persona en situación de calle, ¿no? Y dice, ay, abuela, mira, hay una persona pobre. Y mami le dice, ¿pero por qué es pobre? No, porque no tiene casa, dice Mía. Y le dice, mami, nosotros también somos pobres. Y viene Mía y le contesta, nosotros no somos pobres, pero tenemos casa, comida y tenemos a Jesús, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesús, no somos pobres, porque Dios siempre va a enviar bendiciones de todos lados, ¿sí? La vida en oración nos fortalece espiritualmente, ¿sí? Ya que nos conecta directamente con Dios. Primera de Tesalonicenses, del 17 al 18, dice, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros y en Cristo, ¿sí? Y otra cosa muy importante de la oración es que nosotros la debemos de cultivar en nuestra vida privada. No es que voy a venir el sábado a la iglesia y me voy a arrodillar acá y voy a hacer una oración de 3 horas para que los hermanos vean que yo oro. No, chicos, tenemos que tener humildad. La oración de verdad es cuando nosotros entregamos y derramamos nuestro corazón a Dios en privado. La oración en público no tiene, como quien dice, ese efecto porque no estoy orando de verdad. Es como que son palabras que ya yo pensé como para no equivocarme y bueno, hacerla delante de todos. Sí, es muy específico. Señor, gracias por estar aquí. Señor, bendícenos. Y cositas muy específicas, ¿sí? No es que mi oración personal la tengo que hacer súper, hiper, mega larga en público para que los demás me vean. No, es algo privado mío con Dios, ¿sí? Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre para que estés en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Por eso es lo importante de que nosotros nuestra oración pueda ser privada, ¿sí? Que le dediquemos tiempo a nuestra oración en el momento en que todo el mundo esté durmiendo, que ya no hay más nadie rondando en la casa. Bueno, ahí dediquemos nuestro momento de oración. Porque por más que oremos acá en la iglesia, en público no es lo mismo. ¿Sí? Tenemos que tener ese momento de privacidad, como cuando estás con tu amigo, ¿no? Tipo, siempre con tu mejor amigo o amiga, siempre en el momento en que estás solo es que puedes decir cualquier cosa, de que nadie te va a juzgar ni nadie te va a decir nada, ¿sí? Porque es tu amigo y te entiende y sabe cómo sos. Y por último, ¿sí? Es predicar la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos ya la responsabilidad de que Jesús, cuando vino a la tierra, nos los dejó, ¿sí? Vayan, prediquen y bauticen, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si no, fácilmente Dios le podría haber encomendado esta tarea a los ángeles o quizás a otro ser, no sé. Pero Dios nos los encargó a nosotros porque quería que nosotros fuéramos parte de este movimiento, ¿sí? Según de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con paciencia y doctrina, ¿sí? Tenemos que conocer la palabra de Dios para conocer sus doctrinas, ¿sí? Nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias, las tenemos que conocer muy bien para poder compartírselas a otras personas, ¿sí? Y cuando acá dice paciencia, no podemos tratar de enseñar a la fuerza, esto creo y pelearlo hasta el fin porque yo creo esto, no. Con amor, delicadeza, e irle contando a las personas, ¿sí? Y también nuestros actos van a hacer que las demás personas puedan ver, ¿sí? Pero siempre con una base sólida, siempre expresando, como enseñando nuestras doctrinas con una base sólida, ¿sí? Que es la Biblia. Predicar la palabra implica compartir el amor de Dios con otro, proclamar las buenas nuevas, ¿sí? Y ser testigos de la obra redentora que Dios hizo por cada uno de nosotros. Todos sabemos que Jesús vino a esta tierra, que murió por cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos el amor que Jesús tuvo con los demás cuando Él vino a la tierra, ¿sí? Él no vino a reunirse con los grandes imperios, con los grandes gobernadores, ni nada, sino que Él vino a los más pobres, ¿sí? Nosotros tenemos que ser igual, tenemos que tener ese grado de humildad, de podernos entregar hacia los más pobres. Está bien, nosotros también podemos decir, bueno, tampoco es que tenemos los bolsillos llenos, ¿sí? Pero tenemos que tener esa humildad de tratar de llevar nuestro mensaje a los más necesitados, ¿sí? Sin embargo, los que decimos que económicamente no son necesitados, también son necesitados, ¿sí? Pero necesitados de conocer esta gran verdad. Y hay un versículo en Romanos que me encantó, ¿sí? Y esto sí les pido que lo busquemos todos, Romanos 10, 14 y 15. 10 del 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quiénes les predique? Y si cómo predicaran si no, y cómo predicarán si no son enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Y es re lindo, ¿no? Porque acá es donde entramos nosotros, ¿no? Cuán hermosos son nuestros pies cuando nosotros vamos a llevar la palabra de Dios, ¿sí? Con cuál entusiasmo salimos nosotros a predicar la palabra de Dios. No sé por qué, pero a mí este versículo me gustó mucho, ¿sí? Y cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a los principios bíblicos, compartimos la fe con los demás, ¿sí? Siempre estamos preparados para presentarnos con mansedumbre, ¿sí? Y reverencia ante todo lo que nos demande. O sea, siempre estamos como... Por ahí pasan situaciones que te hacen enojar, molestar, pero sabemos nosotros cuándo callarnos, cuándo irnos o cuándo quedarte y contestar. Sí, por lo menos yo tengo una particularidad de que si me quedo y contesto es peor. Sí, yo prefiero callarme e irme.
Pero Dios nos va creando y nos va formando como que ese carácter. Obviamente Dios no te enseña, no quiere de que te dejes humillar por los demás, ¿no? Sino que tengas esa mansedumbre de saber cómo actuar en distintos momentos y de hacerte respetar, ¿sí? Y bueno, hablé de 3 cosas, ¿sí? La oración, la predicación y el estudio de la palabra, ¿sí? Nosotros, les vengo a traer un ejemplo más físico, para que nosotros podamos tener estas 3 cosas, no podemos descuidar ninguna de ellas, ¿sí? Por ejemplo, para hacer fuego, ¿qué necesito? Fuerte, porque no escucho. Una vela, puede ser, se puede hacer fuego con una vela, pero necesito 3 cosas para hacer fuego. Una chispa, ¿sí? Un combustible, ¿y qué más? Y el oxígeno, ¿sí? Yo tengo que tener esas 3 cosas, ¿sí? Un combustible, que en este caso sería la vela, ¿sí? La chispa de calor, que es el fuego, y el oxígeno, ¿sí? Nosotros también tenemos que tener 3 cosas. Si esta vela, nosotros tenemos que tener 3 cosas, que es la oración, la predicación y el estudio de la palabra. Si yo descuido una de estas 3 áreas, mi vida espiritual se va a ir degradando, ¿sí? Por ejemplo, a esta vela yo le quité el oxígeno y automáticamente se apaga, ¿sí? Al quitarle el oxígeno. Porque le estoy quitando uno de los 3 elementos que ella necesita para vivir. Lo mismo pasa con nuestra fe. Cuando nosotros descuidamos uno de estas 3 áreas, nuestra fe se va a ir debilitando. Por eso yo les puse como pilares fundamentales. En el momento que nosotros descuidamos una de estas 3 áreas, nuestra fe se va a ir debilitando, ¿sí? Así que bueno, no pongamos excusa en no estudiar, en orar o en predicar, ¿sí? Muchas veces decimos, no, yo no puedo predicar porque me da vergüenza, pero hay muchas formas de predicar, ¿sí? Así que nada, la invitación es para que no descuidemos ninguna de estas 3 áreas, tanto como iglesia como persona individualmente, ¿sí? Es nuestra labor personal compartir la palabra de Dios.